Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto, y hoy tenemos como invitado a Andrés Gómez, presidente del Grupo Familia, que nos va a hablar un poco sobre cómo se ha adaptado la organización a la nueva realidad, qué lecciones le ha dejado y qué viene para esta importante empresa. Bienvenido, Andrés. Primero que todo, muy buenos días, muy amable por esta invitación. De verdad que para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes aquí compartiéndole un poco como las lecciones aprendidas durante esta tormenta que todos estamos viviendo y obviamente deseándoles de que primero se encuentren bien y de que se estén cuidando y de que estén sabiendo sortear muy bien estos momentos que estamos viviendo. Bueno, para empezar, tenemos que hacer como un balance de cómo le ha ido al Grupo Familia durante esta cuarentena y esta pandemia. Pues a tu pregunta, lo primero que me atrevería a responderte es de que en Grupo Familia hemos tenido la inmensa fortuna de contar con un propósito que nos ha permitido inspirarnos y que hoy ha generado mucho más sentido que nunca, porque de cierta manera todas las soluciones y todo el portafolio de servicios de nuestra compañía hoy se multiplica, hoy se multiplica en medio de esta realidad que estamos viviendo. Ese propósito nos ha llevado a enfocarnos. Hoy digamos que esta disrupción, más que reinventarnos, nos ha permitido es enfocarnos en temas de procesos, en temas de portafolios claves, en temas de canales claves. Y digamos que de cierta manera estamos viviendo momentos que nos han invitado a llevar a atender el día a día, atender el corto plazo y de empezar a diseñar escenarios de futuro. Ese es un poco como lo que estamos viviendo en este momento en Grupo Familia. Bueno, ¿qué ha pasado con los empleados? Entiendo que algunos se fueron para teletrabajo y otros han continuado en el día a día, pues porque Grupo Familia, el tema de papeles, papel higiénico, etcétera, han tenido que sortear con la alta demanda. ¿Cómo fue el criterio para decir, miren, ustedes van para teletrabajo y los otros cómo? Porque han sido las industrias que un poco se han mantenido con protocolos muy rigurosos, pero cuéntenos cómo fue ese proceso de diferenciación entre qué empleados se van a teletrabajar, quiénes se quedan acá y cómo hacer para cuidar la salud de estos creo que son 3.000 trabajadores que están laborando, ¿no? Sí, Andrés, muy importante tu pregunta y digamos que en Grupo Familia fuimos bastante proactivos en tomar decisiones tempranas en medio de esta coyuntura y de esta crisis. Obviamente, como te compartí antes, el portafolio de soluciones de la compañía nos obligaba a estar presentes y a tener todas las operaciones disponibles para que todas las soluciones y productos de nuestra compañía pudieran estar asequibles al mercado. Tomamos una decisión temprana de llevar a muchas personas, casi todas las personas asociadas al proceso administrativo de la organización, a trabajo desde casa, para de esa manera poder acompañar adecuadamente a las personas que están en la primera línea, al frente de las operaciones, al frente del proceso de abastecimiento, del proceso de manufactura y conversión, al frente del proceso de distribución y al frente del proceso de llegada al mercado, acompañándolas adecuadamente. Eso es un poco lo que ha sucedido y cómo estamos diseñando a operarnos en las próximas semanas. Entonces, de cierta manera, eso nos invitó a generar un modo de contingencia entre la compañía. Un primer comité que creamos muy tempranamente es el Comité de Recursos Humanos y de Seguridad, en donde un grupo de personas establecimos todos los protocolos, utilizamos protocolos de primera línea para implementar estrategias de protección a esos empleados de primera línea, de bioseguridad, de aseguramiento, para acompañarlos a ellos y a sus familias, que son unos actores claves en todo este proceso, para brindarles las mejores condiciones posibles con el fin de poder continuar operando de la manera más segura posible. El segundo comité que creamos en medio de esta contingencia es un comité de continuidad de negocios. Ese comité de continuidad de negocios se encarga de priorizar portafolios, de priorizar procesos, de sortear el día a día que en medio de esta coyuntura obviamente nosotros y absolutamente todas las compañías están viviendo para poder sortear las complejidades logísticas, las complejidades regulatorias que aparecen en medio de todo esto, país a país, operación por operación, categoría por categoría, para ser capaces de, con los recursos que disponemos, ponerlos al máximo al servicio de las prioridades que son importantes en este momento. Pero
sobre todo hay un tercer comité activo y aunque para nosotros en Grupo Familia hoy terminar un día sin un hecho que lamentar es un día ganado, también Mm. tenemos una súper responsabilidad y una visión de largo plazo de diseñar escenarios de mediano plazo luego de que esta coyuntura, porque obviamente somos con una adecuada visión de futuro, pero con la adecuada visión de realidad de lo que estamos viviendo, diseñamos escenarios de todos los procesos de transformación y disrupción que estamos viviendo. Entonces estamos encontrando que los usuarios y los consumidores y las personas han cambiado dramáticamente en muy pocos días su aproximación a la higiene, su aproximación al aseo y la corresponsabilidad que tiene estos hábitos y comportamientos en asegurar la salud de ellos y de sus familias. Pero también los canales de distribución se han enfrentado a unas disrupciones impresionantes durante las últimas semanas. Los canales modernos, los grandes retailers, obviamente han generado y han sido como, han tenido esa capacidad de atender esta demanda de mercado. Canales tradicionales como tiendas de barrio, como esas pequeñas bodegas, cabeceras de barrio también, han sufrido un poco más durante estos días, pero también hemos entendido de que hay una necesidad que nosotros lo veníamos trabajando y que lo hemos acelerado durante las últimas semanas, y es que compañías como la nuestra deben acercarse mucho más a ese consumidor final. Hoy yo creo que una de las grandes lecciones que esta disrupción nos está ofreciendo es que tiene que haber un nivel de aproximación diferente a esos consumidores finales, entonces capacidades logísticas de última milla, e-commerce, Mm. plataformas digitales se vuelven muy protagonistas, se vuelven muy importantes porque va a quedar instalado como un nuevo cambio estructural dentro de todo esto que está sucediendo. Entonces, digamos que en un corto resumen, eso es, Andrés, un poco Mm. lo que está sucediendo en las últimas semanas dentro del Grupo Familia. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta. Vamos por puntos. ¿Cómo garantizar la salud de los trabajadores, que es ahorita cuando se empieza a abrir en algunos sectores de nuevo la producción? ¿Cuáles serían como las tres claves para garantizar 100% la salud de los trabajadores? Y por otro lado, muy interesante lo que nos cuentan de cómo cambió para el consumidor de primera necesidad, porque los productos que ustedes hacen son casi de primera necesidad y más en esta pandemia. ¿Cómo cambió? Y si, digamos, ustedes viven, lo que entiendo, viven mucho de la tienda, de ir personal físicamente a comprar las cosas, ¿cómo se reinventaron o cómo se están tratando de reinventar para que ya uno pueda acceder a esos productos vía online, como lo que usted dice? Yo creo que estos puntos sería bueno profundizarlos un poco, doctor Gómez. Sí, Andrés, muy válida tu pregunta. Digamos que en primera medida para segmentarlo, asegurar nuestros procesos, brindar y promover las mejores condiciones para que esas operaciones y ese personal de primera línea tenga las condiciones más adecuadas para promover una operación segura es nuestra principal responsabilidad en este momento. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente protocolos de distanciamiento social dentro de las operaciones, protocolos de ingreso, de salida, de corresponsabilidad de cada uno de nuestros empleados con su comportamiento dentro y fuera, estrategias de segmentación, estrategias de diversificación dentro de nuestras operaciones. Recuerda que no, el Grupo Familia tiene operaciones desde República Dominicana, como mencionabas, hasta Chile, en diferentes países. Entonces, cada país, cada operación nos ofrece retos diferentes. Entonces, hoy estamos haciendo esas aproximaciones a través de entregarles implementos de seguridad, protocolos, elementos de desinfección, ayuda psicológica a sus familias, ayudas psicológicas a los empleados. Cada vez más este virus se acerca a todos nosotros. Entonces, de cierta manera, hay que ir generando también un cierto nivel de realidad frente a lo que estamos viviendo, tomando absolutamente todas las prevenciones que son necesarias para poder asegurar lo máximo posible. Entonces, digamos que eso de cierta medida es todo ese esfuerzo que es diario, es una construcción. Desafortunadamente no había un manual escrito para enfrentar esto. Entonces, esto es un universo de personas que estamos trabajando, acompañándonos con prácticas que han sido implementadas en operaciones cercanas a nuestra compañía en China,
operaciones cercanas a nuestra compañía en Italia, operaciones cercanas a nuestra compañía en España, y hemos adoptado todos esos aprendizajes de estos países para poderlos proactivamente replicar tempranamente en nuestras operaciones para poder, como tú mencionas, garantizar lo máximo posible la seguridad de cada uno de nuestros empleados. Y la segunda parte de tu pregunta, efectivamente, el canal tradicional o la tienda de barrio es una gran protagonista del mercado en los países latinoamericanos. Y durante esta coyuntura, la tienda de barrio obviamente se ha visto impactada profundamente. Hoy hacemos una estimación en donde cerca del 30 al 35% de todo el universo de tiendas de barrio están cerradas, sus propietarios protegiéndose a ellos y a sus familias, y que obviamente ha hecho que todo el portafolio de productos, no solamente de nuestra compañía, sino de muchas compañías que llegan a los hogares del país a través de las tiendas de barrio, tenga que viajar a través de plataformas diferentes. Entonces es donde te reitero, canales de distribución como los retailers, canales de distribución como el e-commerce, canales de distribución de última milla o de delivery, generan compensan en alguna medida, pero no son capaces de mitigar el impacto tan profundo que están sufriendo esos canales tradicionales en el corto plazo. Sí han habido crecimientos muy importantes de estos canales alternativos, pero obviamente es una pequeña mitigación, pero que no logra compensar el 100% de lo que está sucediendo en esos canales tradicionales. Pero es ahí donde el Grupo Familia está buscando acelerar sus capacidades. Estamos invirtiendo muy fuerte en desarrollar esos canales. Recientemente desarrollamos una plataforma para poner al servicio de todos y cada uno de los usuarios y consumidores todo nuestro portafolio de productos. Es la plataforma www.cuidateenfamilia.com, en donde todo el portafolio de productos de nuestra compañía está disponible, pero sobre todo con algo muy especial, y es que la entrega en la seguridad de los hogares de cada uno de nuestros consumidores va por cuenta de nuestra compañía. Entonces, de cierta manera, es la forma en que cada una de las personas pueden acceder a nuestro portafolio de productos sin salir de su casa, utilizando canales alternativos y con una cuota adicional. Grupo Familia se encarga de llevarlo a su costo a la puerta de la casa de cada uno de nuestros consumidores. Doctor, una curiosidad que tenemos, pues muchos consumidores, es porque cuando empezó el tema a crecer la pandemia, porque, cuál es su explicación de que la gente fuera a comprar papel higiénico? Que eso está bien pues para la empresa, pero para ustedes, ¿cuál es detrás de eso que hay, de ese hábito de consumo en estas crisis? Sí, muy importante, y obviamente vimos diferentes categorías, y es un fenómeno que no solamente sucedió en este hemisferio, sucedió en todas las regiones del mundo. Digamos que hay un efecto que no es racional, es un efecto irracional. La explicación más allá de todo este comportamiento es un efecto de rebaño, es un efecto que resulta de la incertidumbre y del miedo, y se genera un efecto de que hay una compra compulsiva en ciertos artículos de primera necesidad, entre los cuales, por supuesto, papeles higiénicos, agua, ciertas líneas de aseo, en fin, hay un universo de categorías que responden a esas compras de pánico que sucedieron en las etapas tempranas de todo este proceso, en donde obviamente nos detonó unos retos inmensos dentro de la compañía para poder atenderlos adecuadamente. Hubo un abastecimiento importante durante parte de marzo y las primeras semanas de abril, pero que obviamente ya con el transcurrir de las semanas se empieza a notar una desaceleración del consumo. Obviamente todas las familias están aprovisionadas en la medida de sus posibilidades, entonces tenemos que ser súper prudentes, seguir poniendo al servicio de cada uno de los consumidores nuestro portafolio de productos, pero empezamos a detectar una desaceleración en las semanas siguientes como resultado de ese abastecimiento temprano que se dio, que vuelvo y te reitero, es más resultado de una compra de pánico, respuesta al miedo, respuesta a la incertidumbre, que genera una reacción de rebaño, que genera un abastecimiento excepcional en muchas de las categorías, incluyendo las nuestras.
Bueno, es muy importante y siempre les pregunto a presidentes de compañías que han pasado por este espacio, es qué lecciones le dejó esta crisis más allá del tema de ubicarse, de hacer todas las estrategias, en lecciones de management, lecciones de manejar la gente, qué lecciones en esto que es un único, yo creo que no ha pasado, es inédito, qué lecciones le deja a usted como management, como un líder de una organización tan grande. Yo creo que es muy importante que nos comparta este punto. Andrés, muy interesante tu pregunta. Me parece que, y lo hemos discutido en diferentes espacios dentro del equipo de la compañía, el que una compañía como la nuestra pudiera contar con una plataforma y que contar una plataforma estratégica y que contáramos con un propósito superior que nos inspirara, que nos permitiera apalancarnos alrededor de ese propósito para darle mucho más sentido que nunca a toda y cada una de las cosas que hacemos, que nos permitiera conectarnos e inspirarnos para donde muchas familias estaban necesitando acceder a nuestro portafolio de productos. Eso nos llenó de energía al interior de la compañía para sacar lo mejor de nosotros y acompañar en diferentes perspectivas todo esto que está sucediendo. Entonces, la primera lección que les compartiría posiblemente es ese propósito común que conecte a toda la organización y que genera un motor y que es un gran combustible históricamente y hoy sí que más para poder seguir generando esa atracción y momentum que es tan importante. Dos, mantener la moral alta. Mantener la moral alta es un insumo tan importante en una compañía y más en estos momentos porque necesitamos esa visión de futuro, necesitamos mantener el espíritu alto en frente de estas situaciones que hoy estamos viviendo. Pero tres, tal vez una de las lecciones que tal vez aprendimos es, yo creo que ya el mundo cambió para siempre. Es imposible volver al punto de inicio de esta coyuntura y más que sortear esta tormenta, porque esta es una tormenta que todos estamos viviendo y cada compañía tiene capacidades diferentes para sortear estas tormentas. Capacidades, me refiero a capacidades estratégicas, procesos, tecnología, su cultura, su músculo financiero. Hay una receta propia de cada compañía para poder sortear esta tormenta. Todos perdimos. Eso es una cosa muy importante. Todos perdimos y todos estamos perdiendo en medio de esta tormenta. Y lo importante es cómo vamos a estar luego de esta tormenta para comenzar un proceso de reconstrucción. Y eso es bien importante. Hoy yo invitaría a que absolutamente todos estén sorteando, obviamente, el corto plazo, como vuelvo y te reitero, con esa batería de procesos que tienen dentro de cada una de las organizaciones de cualquier tamaño. Porque aquí mucho se ha especulado de que obviamente las pequeñas y medianas compañías están sufriendo tremendamente en esto. Hay sectores muchísimos más afectados en esto, pues ni mencionar sectores como el turismo, sectores como la recreación, sectores como la misma aviación, son profundamente afectados por todo esto y van a salir de la crisis mucho más tarde que otro tipo de industrias, pero no hay ningún tipo de industria, ningún tipo de compañía de ninguna envergadura que no vaya a estar afectado en todo esto. Entonces, lo importante aquí es sacar lo mejor de todos nosotros, la resiliencia de las compañías, tomar decisiones supremamente disciplinadas, proactivas, enfocándose en los procesos claves, priorizando adecuadamente. Hoy sí, más que nunca, debemos de ser capaces de desconectar lo que no genera valor en nuestras compañías para enfocar absolutamente toda nuestra energía y nuestros recursos en esos temas claves y estratégicos que generan valor y que van a generar mucho más valor hacia adelante y hacer una planeación por escenarios. Es muy importante hacer esa planeación por escenarios para ser capaces de diseñarse porque la salida de todo esto es imposible predecirla, pero ser capaces de diseñar diferentes escenarios para todas las organizaciones es muy importante para ir tomando las decisiones correctas de acuerdo a cómo vaya emergiendo el día a día. Bueno, antes de ir a ya temas de país, que quisiera terminar esta charla con ya temas de país,
Grupo Familia también opera en Centroamérica y este Charlas también se ve en Forbes Centroamérica. Quisiera ver cuáles son las diferencias entre Colombia y Centroamérica para el mercado y, y cuáles son las diferencias en cómo le ha afectado esta pandemia a Centroamérica, por ejemplo, y cómo ve el futuro allá de ese mercado. Andrés, desde el diseño de compañía, el Grupo Familia es una compañía diseñada para operar en el Caribe y en Sudamérica, excepto por Brasil. Tenemos una pequeña presencia en Panamá, más Centroamérica no tenemos una presencia actualmente definida, ¿cierto? Y eso hace parte de nuestra plataforma estratégica. Obviamente la interconexión de Centroamérica con el Caribe es muy profunda y entonces el Caribe obviamente es muy protagonista para una compañía como nosotros. Hemos detectado unas desaceleraciones profundas en los países del Caribe y de Centroamérica. Son países que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad frente a eventos como estos. Las últimas proyecciones nos mostraban desaceleraciones en países como Colombia o países Chile a niveles del 3% para el cierre de este año 2020, pero países del Caribe, Centroamérica o Ecuador, desaceleraciones entre el -5 y el -7%, porque obviamente son economías que dependen de factores externos y con un apalancamiento diferente y unos procesos diferentes al interior de los países. El turismo afecta tremendamente a estos países, la vulnerabilidad de las monedas es diferente en cada uno de estos países, la dependencia al petróleo es diferente en estos países. Entonces, de cierta manera, yo creo que aquí no hay ningún país que salga mejor que otro, pero sí hay unas condiciones preexistentes en los diferentes países que hacen de que luego de esta crisis algunos países puedan salir menos golpeados que otros. Particularmente los países de Centroamérica y del Caribe pueden tener un mayor nivel de vulnerabilidad en sus economías comparativamente con otros países como Colombia, como Chile o como inclusive el mismo Perú. Okay. Bueno, como país, ¿usted cómo ve en general las medidas que ha tomado el gobierno de la cuarentena, de las ayudas, esto a corto plazo y qué debería pensar el gobierno a mediano y largo plazo para poder recuperar la economía del país? Andrés, a ver, yo creo que esto hay que saberlo leer. Yo creo que ya de por sí la tarea y la responsabilidad de gobernar un país es suficientemente compleja y difícil. Nosotros somos unos convencidos de que en este momento una visión compartida, rodear adecuadamente al gobierno, ser disciplinados, dar visión de lo que está sucediendo al interior de las organizaciones, tener una postura constructiva en esta contingencia es muy importante. Entonces, nosotros pensamos de que particularmente el gobierno creemos que ha tomado una posición proactiva, ha sido prudente en las decisiones, ha sabido balancear y ha sido súper enfático en que aquí un país y ningún país se enfrenta al dilema economía o vida, que eso es algo que es intrínseco, que existe y que seguirá existiendo y que algo no existe sin lo otro y está buscando balancear de la mejor manera este par de perspectivas. Entonces, de cierta manera, la invitación que queremos hacer es de que rodeemos en este momento lo menos constructivo son las polarizaciones y que la disciplina y en la medida de que todos tengamos esa visión compartida es la única forma en que vamos a ser capaces de reponernos, que vuelvo te reitero, de una crisis que está golpeando absolutamente a todos. No hay ganadores en esto, no hay ganadores en esto, no hay ganadores. Entonces, cuando hay un juego en donde no hay ningún ganador, la única forma de poder superarlo es rodear, generar un colectivo muy poderoso que nos permita caminar. Entonces, temas de solidaridad, temas de visión compartida, temas de poner al servicio del ecosistema los pocos o muchos recursos o procesos disponibles para que otros puedan también empezar ese proceso de reinición luego de esta crisis, hace parte de todo ese proceso que estamos viviendo. Bueno, señor Gómez, le agradezco mucho este tiempo en Charlas Forbes y esperamos pues seguir el paso a las noticias que salgan del Grupo Familia, de cómo se ha recuperado, de qué ha hecho. Entonces, muchas gracias por esta charla, doctor Gómez.
No, Andrés, a ustedes por la invitación y solamente para cerrar con el último mensaje, que es en donde la solidaridad, en donde esa visión compartida, en donde nos estamos enfrentando a tiempos sin precedentes, en donde nos obliga a sacar lo mejor de todos nosotros para poder salir de la mejor manera de esta tormenta. Entonces, nuevamente, gracias por esta invitación y por favor, cuídense mucho. Bueno, señor Andrés Gómez, presidente del Grupo Familia, muchas gracias por estar en este espacio de charlas Forbes al punto y darnos a conocer cómo es la estrategia de este grupo en medio de la pandemia. Muchas gracias.